les parece? Ya acabamos de predicar. Ya acabamos, hermanos. Es un hecho, si me pueden dar luz, por favor. Es un hecho que esta es una de las figuras más increíbles. Una anterior, por favor. Una de las anteriores, si es tan amable, Isa, por favor. Ok, esta es una de las figuras más increíbles que como cristianos podemos enfrentar. Cuando yo era recién convertido, había una palabra que nunca comprendía muy bien cuando leía la Biblia. En aquella parte que aún el que tiene le será dado y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces decía mi madre, ¿tú entiendes? Le digo, no. Y ella decía, no entiendo, porque si Dios siendo tan bueno, dice que el que tiene le será aún dado y el que aún no tiene le será quitado, será la parte de la justicia de Dios. Pero en realidad, hermano, debemos entender algo muy claro. Israel hace un momento mencionaba, tengo que trabajar. Sí, hermano, en el proyecto más grande que Dios tiene, que es su iglesia, los cristianos necesitamos trabajar. De otra manera, aún lo poco que tengamos, si no lo ponemos a trabajar, nos será quitado y será dado al que tiene más. Y este es un principio increíble de administración. Una de las cosas que más me han impactado en mi vida cristiana también es cuando me encuentro en situaciones en las cuales medito las cosas y digo, podía haber sido mi último día. Israel lo mencionó hace un momento, quizá pudo haber sido su último día. Claudia lo mencionó hace un momento, quizá pudo haber sido su último día. Esta mañana me dirigía, estamos comercial, esto que no aparezca en la grabación, está la Feria Internacional del Libro ahí en Cintermex, y como parte de esto pues tengo mis actividades. Pasé rápidamente a la oficina en la mañana de regreso para un par de notas que necesitaba para esta charla. A la hora de salir pues salgo corriendo porque quiero llegar temprano aquí a la iglesia. Salgo, pero ahí donde estoy, a un lado están las estaciones del metro de la línea de Félix U. Gómez. Hay una gasolinera, probablemente tú lo has visto, y hay unas columnotas de este tamaño, pues no te dejan ver. Pues me asomo tantito y veo que viene un carro de allá, no veo nada y salgo. Y cuando salgo, inmediatamente de este carril, es decir, está el primero, segundo, tercero, yo salgo para la derecha y de este carril, que supuestamente es el de la velocidad baja, veo como viene una camionetota tronando y yo dije, me va a pegar, y se abre en el momento exacto y pasa. La situación que aquí pude pensar fue, me pudo haber dado y me pudo haber hecho garras, porque era un camionetón de esos 4x4, grandote el camión o la camioneta, y sin embargo Dios tuvo piedad de mí y decidió que no fuera ese mi último día, o fuera mi último día, gracias a Dios. De verdad que, hermanos, es increíble ver cuántas situaciones en nuestra vida se nos atraviesan y que en ese momento podemos terminar. Y en esto, pensando, dije, una de las enseñanzas que más me han impactado es aquella cuando nos compartía un pastor sobre cuando estés delante de la presencia del Señor, pregúntate un momento cómo estarán tus manos, con una, dos bolsas grandes, o simple y sencillamente con una bolsita chiquitita diciendo, esto fue lo que me diste, Señor, no supe cómo administrarlo, y ahí te va de regreso. Hermanos, la parte de la administración en nuestra vida cristiana no es una cuestión práctica solamente para las cuestiones académicas. Vamos a dar a la siguiente. Hay aspectos esenciales de la administración. Todos los que tomamos alguna clase de administración conocemos estos 4 facetas: la planeación o planificación, la organización, la dirección y el control. Y este es un proceso que se está retroalimentando constantemente. En este proceso de retroalimentación debemos comprender que nuestra vida constantemente está siendo evaluada y que nosotros somos el resultado de la suma de nuestras decisiones que cometemos día a día, nuestros aciertos o nuestros fracasos. Pero hermano, no te preocupes demasiado en decir cuánto he hecho bien o cuánto he hecho mal. Más bien debemos tener en cuenta que cada día que en la tierra estamos viviendo tenemos la gran oportunidad. Hay por ahí un video viral que habla de no sé cuántos, vamos a hablar de 60 por 24, ahí los estudiosos, ¿cuánto es? 60 por 24. Por ahí alguien que me ayude. Vamos a ver. Son como 240 ¿o qué? 24,000 o algo así.
Si eso lo multiplicamos por 60, pues nos dan un chorro. Decía aquel video viral que si fuera esto, cada segundo de nuestra vida sería $1, es $1 que estaríamos utilizando. En esta suma de dinero es como una cuenta bancaria que tenemos en nuestra vida y que cada día tenemos ese dinero fresco a las 12:00 de cada noche. Tenemos una nueva contabilidad. Lo que utilizaste bien, a lo mejor te va a repercutir en una bendición. Lo que no contabilizaste ya lo perdiste. Una de las cosas también que recuerdo con mucho dolor fue aquel maestro de matemáticas que decía, bueno, pues aquí la mitad del grupo, pensando que este fuera un grupo, pues aquí la mitad del grupo no va a pasar, y de la otra mitad del grupo la mitad va a reprobar, y de los que quedan, varios se van a salir, de tal manera que solamente van a pasar entre 10 y 12 de cada grupo. Y entonces dice, se los estoy diciendo desde el día número 1. ¿Saben para qué? Para que tú seas parte de esos 12 que se quedan. Porque a lo mejor puedes repetir el curso, a lo mejor puedes tardarte quizá un año más en concluir tu carrera. Dice, pero quiero decirte algo que vas a llevar el resto de tu vida, el tiempo jamás lo vas a volver a recuperar. Segundo que pierdes de tu vida, segundo que ya dejaste ir. ¿Y cómo lo estás invirtiendo? ¿Cómo está tu administración? ¿Cómo está desarrollándose este proceso que llamamos nuestra mayordomía en nuestra vida práctica, con nuestra familia, con nuestras actividades de trabajo, de escuela, con nuestra iglesia, con nuestro servicio a Dios? Hermanos, esto es algo que yo quiero comentar. Pasamos a la siguiente, por favor. El pastor, la semana pasada, a manera de resumen, nos habló de estos temas. En Hebreos 2:3 nos habla de una salvación, pero muy, muy grande. El problema del cristiano hoy en día es que no tiene ni dimensión clara de lo que es el tamaño de la salvación. Y si no, hay alguno, pues a lo mejor tomó el curso del hombre, ¿verdad?, que dimos a lo largo del mes de agosto y parte de septiembre. Pero hermanos, necesitamos entender que nuestra vida necesita ser administrada, y entre mejor y con más cuidado la administremos, tendremos resultados. Tenemos una salvación muy grande, y ahí están las referencias bíblicas, no las voy a tomar, el pastor ya habló de ellas, solamente quiero tomar un pequeño resumen. Tenemos 9 dones del Espíritu que el Señor pone a nuestra disposición. Tenemos además 9 frutos del Espíritu, 9 ministerios para la administración de la iglesia y 7 dones vocacionales, cuando menos, de los cuales todos estamos incluidos. Si le dijiste a tu compañero, ¿eres administrador? Sí. Bueno, o a tu compañera, bueno, ahí tienes por lo menos, de los 9 dones tienes uno. Tienes posibilidad de desarrollar 9 frutos. En el ministerio, sin duda alguna, Dios quiere que funciones en la iglesia. Y sin duda alguna Dios te dotó de forma natural con dones vocacionales, aunque olvidé agregar los dones naturales. Hermanos, somos, en pocas palabras, un estuche de monerías. Dile a tu compañero, eres un estuche de monerías. Aleluya, veo mucho entusiasmo y eso me alegra, hermanos. Pero dentro de los recursos que Dios nos ha dado, yo solamente voy a detenerme en uno que quizá no hemos llegado a visualizar, y de ahí voy a entrar a mi tema principal. ¿Cómo está nuestra contabilidad? ¿Cómo están nuestros recursos en las manos de Dios? ¿Están produciendo? ¿Tenemos nuestra vida en inversión espiritual o la tenemos en una actividad pasiva guardada bajo el colchón o guardada bajo el cobre, o dentro del cobre con muchos cerrojos y con muchas llaves? ¿Cómo está nuestra administración? El día de mañana, lo menciono nuevamente, el Señor, estaremos delante de Él y el Señor dirá, ¿cómo llegas? ¿Llegarás con tus manos vacías y diciendo, Señor, es que no supe? Ahora, esto no tiene que ver mucho con la salvación, que es un tema por sí aparte. Tiene que ver con las coronas que estás dejando de recibir, o las bendiciones que el Señor te tiene preparadas allá en el cielo. Porque hay muchas cosas que en esta tierra no las veremos, hermanos, pero sin duda alguna el Señor las tiene preparadas, y para eso puedes checarlo en capítulo 11 de Hebreos, donde nos habla de aquellos héroes de la fe.
Yo quiero detenerme brevemente en uno de los recursos que el Señor nos está mencionando. Si quisieran abrir sus Biblias en Malaquías capítulo 3, versículo 10 y 11. Ahí hay una parte que como cristianos necesitamos abordar y que en esta iglesia no hemos hablado mucho, quizá por dos aspectos. Uno, por el hecho de crear madurez en la iglesia, y número dos, por el hecho de no ser o convertirnos en el grueso de muchas iglesias, porque creemos que el Señor es el que nos sostiene, el Señor es el que nos levanta. Pero dice en Malaquías capítulo 3 versículo 6, dice: traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 3, versículo 10. Malaquías, ¿estamos bien? 3:10. Y dice el versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay algunos aspectos que necesitamos entender, hermanos, y que quiero detenerme solamente un par de minutos para que los pongamos en consideración. Necesitamos dar y darnos a nosotros mismos. Necesitamos ser dadores, necesitamos ser buenos administradores. Si vas a los versículos anteriores, del 6 al 9, yo no quiero detenerme en esto, porque no es algo que en la iglesia estemos enfocados. Eso no quita que no diga en la Biblia, porque está hablando de una maldición. Dijo: desde los días de vuestros padres, en el 7, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, no me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y dice el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No es un versículo que normalmente estemos predicando dentro de la iglesia, pero no podemos dejar a un lado el hecho de hablar sobre el tema, porque el que está perdiendo bendiciones al darle al Señor eres tú. ¿Cuántas veces has tenido que estirar la semana, la quincena, el mes, como te paguen? ¿Cuántas veces has tenido que tomar decisiones en decir: o diezmo al Señor, o entrego al Señor, o me olvido de, no sé, de mis gastos de la semana? ¿Cuántas veces te has encontrado en esa disyuntiva, hermano? Yo creo que debemos entender que el dar a Dios es un principio de bendición, un principio en el cual el Señor quiere hacer nuestra vida prosperar. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos dar al Señor. Puede ser nuestro tiempo, nuestros talentos, pero esto es una cuestión práctica: los diezmos y las ofrendas. El pastor compartía hace 8 días que el Señor nos da, digamos, 10 manzanas y solamente te pide una, y de las otras 9 te va a pedir cuentas, cómo las estás utilizando. Entonces, hermanos, debemos entender que estamos perdiendo bendiciones cuando no traemos delante del Señor los diezmos y las ofrendas. Dice ese versículo: trae las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Para qué son los diezmos y las ofrendas? Para la administración de la iglesia, hermano, para el servicio de los levitas, porque esto es una ordenanza establecida por Dios. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, ustedes saben que eran 12 tribus. Hubo una tribu que no recibió posesión de tierra. ¿Cuál era, hermanos? La de los levitas. ¿Por qué, hermanos? Porque era indispensable que fueran esparcidos en todo el territorio de aquella nación incipiente que necesitaba el cobijo de la autoridad espiritual del sacerdocio, de levitas que ministraran en los hogares. Hermanos, este es un principio que Dios nos ha enseñado. Nuestra iglesia necesita comprender que cuando ofrenda al Señor, lo haga como dice la Escritura. Y si quieres revisarla, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6.
Perdónenme, capítulo 9, versículo 6 al 11. Puedes decir amén si lo tienes, hermano. Dice el 6: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estos dos versículos, hermano, con esos yo tendría suficiente para poder entender en el de Malaquías capítulo 3, versículo 10 y 11, y este de 2 de Corintios 9 del 6 al 9, del 6 al 11 lo puedes leer. Pero fíjate lo que dice en el 10 de Malaquías 3:10. Dice Jehová de los ejércitos: probadme ahora en esto, probadme. No habla de tentar, sino habla de que pruebes la misericordia de Dios. Dice: si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, necesitamos entender la bendición que tenemos a la hora de ofrendar, a la hora de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Dice el versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué es lo que está quitando la economía o la bendición de tu hogar? ¿Qué es lo que te hace vivir en estrechez? ¿Qué es lo que te hace decir, ¿por qué no me rinde el dinero? Hermano, necesitamos como iglesia entender que el dar a Dios es una fuente de bendición. El Señor va a reprender al devorador. Tus finanzas mejorarán. Prueba al Señor. Yo no lo estoy diciendo, dice: probadme, dice Jehová de los ejércitos, que derramaré bendiciones hasta que éstas sobreabunden. Yo quiero que en tu mente en este momento, y podríamos continuar con la predicación, pero yo quiero que en tu mente tomes 30 segundos y te voy a invitar que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Lo vamos a hacer como un acto de fe, hermano, y decir: Señor, ¿cómo estoy en mis diezmos y ofrendas contigo, Señor? Piensa en aquello en lo cual has tenido escasez o estrechez, y piensa ahora que el Señor te está diciendo: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestro fruto en el campo será estéril. Aleluya, Señor. Yo quiero que pienses, ¿qué áreas de esterilidad existen en tu vida? ¿Qué áreas están secas? ¿Cuál es la zona donde están los pedregales y que por más que le has escarbado nomás no da ni hierba, por así decirlo? Necesitamos, hermanos, identificar qué es lo que el destructor está haciendo en nuestra vida, cómo está estrechando nuestras finanzas, cómo está haciéndonos sufrir y nos lleva al límite de decir: no te alcanza, no des. Primero está esa necesidad, y empezamos a dar prioridades y nosotros mismos empezamos a justificar nuestras acciones. El tema de hoy no es dar los diezmos, el tema de hoy es ser buenos administradores. ¿Cómo estamos administrando nuestros talentos? Ahora, para ello quiero pasar a un tema muy interesante. ¿Cuál es el balance que Dios va a encontrar en nuestra administración? Todas las empresas, todas, no hay una sola que no tenga que estar viendo cómo está el comportamiento en el funcionamiento de su empresa. Y eso lo puedes ver hasta en el ama de casa. El ama de casa quizá no fue a Harvard a estudiar administración, pero el ama de casa sabe que en el bolsillo antes le alcanzaba con 500 y ahora tiene que poner 1000.
¿Verdad, hermanas? Y que el esposo dice, no, pues es que no hubo un incremento, te voy a dar conforme al índice nacional de precios al consumidor, un 4%, ahí te va. Y con ese 4% queremos sacar adelante las cosas, ¿verdad? Pareciera que estamos viviendo una economía, pero la economía de Dios es distinta. No obstante, nuestra vida tiene que ser una serie de aspectos que nos den un balance en el cual o tenemos saldo a favor o tenemos saldo deudor. O nuestros números están en negro o nuestros números están en rojo. Y si están en rojo, muy probablemente tendremos que irnos a la gráfica de quiebra, de cierre, de operaciones. No necesitamos tantos cursos de administración de empresas o cursos de finanzas. Debemos entender que hay aspectos prácticos en nuestro día a día que nos van a hacer ganar o perder. Ahora, nuestra vida, ojalá fuera todo para arriba y no fuera todo para abajo. Nuestra vida a veces tenemos picos y valles y montañas, pero nuestra mirada está puesta en Cristo. Y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos va guiando, Él es el jefe, a Él es al que servimos, hermanos. Entonces, bajo esta perspectiva, yo quiero decirte en dónde he identificado, y por los próximos 10, máximo 15 minutos, quiero hablarte de 4 aspectos fundamentales. La siguiente, por favor, que podemos entender. El problema, hermano, está en el potencial del nuevo nacimiento. El potencial del nuevo nacimiento, yo quisiera darte un pequeño entendimiento de esto. Hay 2 aspectos que como cristianos normalmente hemos interpretado. 1, Dios viene a mi vida, me arrepiento de mis fallas, le entrego mi corazón y el perdón de los pecados viene como un resultado. Y número 2, yo sé que un día iré al cielo y un día estaré con Jesús. ¿Quiénes dicen amén a estas 2 expresiones? Amén. Recibimos el perdón de pecados y un día estaremos en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué pasa en medio? ¿Qué pasa el día de hoy? ¿No? ¿Qué pasa in between? Entre que recibes a Jesucristo y el Señor te toma o te arrebata para ir al cielo. ¿Qué es lo que está sucediendo? El problema, hermanos, es que no hemos entendido el potencial impresionante del nuevo nacimiento. Nos enfrascamos en pensamientos, en ideas superficiales en el día a día, y así se nos pueden ir años y felices días. El nuevo nacimiento, hermanos, representa 4 aspectos. Número 1, en el cual el Señor Jesucristo le dijo a aquel doctor de la ley: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El primer aspecto que quiero que tocamos rápidamente, hermanos, es acerca de este potencial. Los errores más grandes, entonces, de nuestra vida no los cometemos por no haber entendido complejos o contextos extremadamente complejos o complicados, sino porque hay un aspecto muy simple y sencillo. No aplicamos las verdades simples y básicas que la Biblia nos enseña. Si la vida cristiana no es algo simple, estamos bien. Si la vida cristiana no se vuelve en algo simple, entonces no se convierte en una buena nueva. Entonces ya no es el evangelio. A ver, ¿qué me estás diciendo? Entonces el cristianismo debe ser fácil, debe ser sencillo. No, pero no tiene por qué ser demasiado complicado. Y nosotros nos lo complicamos de una forma increíble. Te lo voy a decir como dice en la Escritura en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes están desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Eso es lo que aporta, eso es lo que dice Pablo en relación al nuevo nacimiento. A veces hacemos el cristianismo demasiado complejo. Y es verdad, existe una estructura grandísima. Los 7 estos, las 7 verdades clave, las verdades del dominio, ¿sí? El hombre, espíritu, alma y cuerpo, 3 tipos de bautismos. Y empezamos a conocer, pero hermanos, eso es el vasto conocimiento de la palabra de Dios. El cristianismo sencillo no tiene que ser tan complejo. Se debe basar
en el cumplimiento de las normas y de los estándares más sencillos que la Biblia nos enseña. Eso nos lleva a recordar aquella historia de El Pequeño Duque. El Pequeño Duque es una historia de un pequeño niño que crece con su mamá porque su papi había muerto. Ellos están en circunstancias bastante pobres en una ciudad grande en los Estados Unidos. La madre nunca le revela al niño su verdadera identidad, que era realmente descendiente de una familia aristócrata muy rica de Inglaterra. Pero el padre del niño se había salido de la casa, se había enamorado de su esposa y dejó todos sus privilegios y se fue con ella a la nueva tierra. Él era un hombre que había estado en las riquezas más grandes y que por naturaleza le correspondía tener abundantes bendiciones. Pero por amar a su esposa y por el desprecio que esto causaba a la familia aristócrata, se tuvo que mudar y entonces tuvieron este niño. Él muere y entonces se encuentra en una necesidad. Más tarde, el abuelo del niño se queda sin herederos y era un hombre muy viejo, y entre su dinastía empieza a buscar y se da cuenta que por ahí, en algún lugar, ahí tiene un nieto. El viejo viaja y busca a su hijo y le comenta quién es él y cuál es su posición. En ese momento lo lleva a Inglaterra y entonces el abuelo no quería nada que ver con la mamá, pero invitó al niño y a la mamá eventualmente a vivir con él en Inglaterra. El resto de la historia trata del desarrollo de la relación que el rey tiene con su nieto para entenderle que él es el heredero al trono. Y esta historia la hemos visto en una otra forma, ¿no? Quienes vieron por ahí, por ejemplo, la historia de Tarzán, ¿no? Que estaba en la jungla y lo quieren civilizar y le cuesta mucho trabajo. Bueno, hermanos, esto solamente nos ilustra un poco lo que muchos cristianos experimentamos. Hemos salido de una pobreza espiritual y llegamos a Jesús. Somos conformados y confrontados con sus riquezas ilimitadas y los bienes eternos que Él tiene para nosotros. Tú, como ese pequeño duque, necesitas tiempo para realmente comprender la identidad y todo lo que esto implica en tu vida. Pero ¿sabes algo? Muchas veces nos encontramos sin conocer esta naturaleza y pensamos que al conocer a Dios, bueno, pues es una religión, una vida de domingo y hasta ahí nada más, sin darte cuenta que el Señor ha dejado una salvación muy grande para que tú puedas poseer de todas las bendiciones que Él tiene para tu vida. Muchos cristianos no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y eventualmente tampoco sabremos el destino y propósito que vamos a tener en el reino de Dios, porque realmente no hemos entendido cuál es la identidad de todas las implicaciones que representan el potencial del nuevo nacimiento. Necesitamos entender, hermanos, que ya no podemos seguir viviendo de la pasada forma en la cual vivíamos antes de conocer a Cristo. Y por lo tanto tenemos esos 4 puntos. Necesitamos entender que Dios nos da una identidad. Necesitamos saber cuál es el estándar del Padre Celestial. Necesitamos aprender cuáles son los lineamientos que el Padre Celestial nos solicita para poder vivir delante de su realeza y verdaderamente vivir como hijos de Dios. Vemos muchos letreritos por ahí en los carros: soy un hijo de Dios, soy una princesa de Dios, soy hija de Dios, mi Padre es el Rey de los cielos. Y eso está bien, pero yo te quiero preguntar, ¿estás tú viviendo como el Hijo de Dios? ¿Te has dado cuenta del potencial del nuevo nacimiento que hay en tu vida? De la identidad y de la naturaleza que Dios ha implantado en tu corazón. Para esto, hermano, necesitamos un proceso. Recibimos esta naturaleza del Padre, dice en 1 de Pedro capítulo 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Perdónenme, ese es Santiago, estoy leyendo mal. Dice que el Señor, que hemos nacido de nuevo, y en el griego también significa de arriba. El nacer de nuevo en el griego significa somos nacidos de arriba, de una naturaleza distinta a la que pudiéramos haber vivido. En Santiago 1:18 nos habla
de que somos renacidos de simiente corruptible, no corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, esto nos lleva a ver claramente que los que somos nacidos de nuevo en Cristo recibimos la naturaleza del Padre Celestial. Recibimos una naturaleza divina que no empata con nuestra naturaleza carnal, porque vivimos lo que nuestra vista nos está llevando a ver y dudamos de las capacidades y del reino y del poder de Jesucristo para nuestras vidas. La semejanza original de Dios tuvo una situación que se perdió cuando Adán pecó. En el pecado, Dios había hecho todo perfecto. Dios lo había creado a Adán a su imagen y a su semejanza. Era su hijo. Sin embargo, Adán no entendió esta situación y transgredió las leyes de Dios, para que por consecuencia empezara a vivir en una vida de pecado. En esta vida de pecado, hermano, no es algo distinto de lo que tú has vivido o de lo que tú y yo hayamos entendido, pero Adán y todos los descendientes, eso habla de ti, de mí. En nuestra naturaleza humana tenemos una naturaleza de pecado. Estamos en una degeneración, estamos en una separación de Dios. Y hermanos, qué mayor evidencia podemos ver que en estos tiempos las generaciones cada vez están viviendo en una degeneración total, de tal manera que hoy en día el pensamiento es: lo que yo creo es lo que vale. Si yo digo que soy perro, pues soy perro. Si yo digo que soy una manzana, pues también soy una manzana. Y empezamos a ver degeneraciones, porque la naturaleza del pecado nos lleva hacia abajo. Y lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Y empezamos a tener una serie de situaciones, hermanos. Ahora, la oferta, por así decirlo, no que esté en oferta, sino lo que Dios nos da en Cristo Jesús al nacer de nuevo, es la única manera de salir de esa naturaleza adámica que nos ha socavado toda la vida y volver a la semejanza de la imagen de Dios. Pero esto requiere un proceso, hermanos. El problema del ser humano, el problema de cada uno de nosotros, no son nuestros pecados individuales. Sí, como lo oyes, no es tu problema el pecado individual que tienes y que estás enfrentando toda la vida, porque el mismo Juan lo dice, que todos hemos pecado y por lo tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aun uno. Es una naturaleza que nosotros tenemos, el pecado. El problema que tenemos no es el pecado individual. El problema que Dios tiene es la naturaleza del pecado. Cómo surgió, cómo vino a acabar con el diseño perfecto que Dios tenía para nuestras vidas. Jesús por ello dice enfáticamente a cada uno de nosotros: os es necesario nacer de nuevo. Y una de las cosas que necesitamos entender en esta regeneración, en esta administración de nuestra nueva vida cristiana, es comprender, hermanos, de que al ser hijos de Dios no podemos ser iguales. Necesitamos entender que ahora el precio es tan grande, una salvación tan grande, lo puedes ver en Hebreos 2, versículo 1 al 3. Hay una salvación enorme que Dios ha dado, una cantidad impresionante de recursos, pero hermanos, al tener esta nueva naturaleza, nos implica, nos demanda que nuestra vida tiene que demostrar frutos de cambio. Y en estos frutos es la nueva forma en que estamos administrando el potencial del nuevo nacimiento. Segundo aspecto que quiero mencionarte, hay más que decir de esto, pero no quiero entretenerme demasiado. Al recibir la nueva posición, número 2, nos está hablando de la justicia de hijos y por lo tanto, hermanos, la justificación por medio de Jesucristo fue la única manera en la cual nosotros pudiéramos entrar a ese reino de Dios. Es decir, debemos comprender que no solamente fue la confesión de nuestros pecados, sino entender el pago tan grande que Dios dio a través de nuestro Señor Jesucristo, y que en este pago, hermanos, nos está dando una nueva posición para que tú tengas acceso a un beneficio. O los que son viajeros frecuentes, pues ¿qué es lo que hacen? Dicen, pues les dan un beneficio y lo suben de categoría, o les dan las salas
cómodas de Club Premier o de cualquier otra cosa a raíz de la cantidad de vuelos. Bueno, yo quiero decirte, es como que si Dios te dijera: yo ya pagué todo, aquí está el privilegio. Por medio de Jesucristo eres justificado y tienes acceso a una zona de enormes bendiciones. La Biblia nos enseña que el hombre es justificado por Dios y que por lo tanto tienes acceso a las promesas y bendiciones de Dios. ¿Cuántos justificados hay aquí en Jesucristo? ¿Cuántos han dicho: Jesús, tú eres el todo para mí? ¿Cuántos decimos: Jesús, tú eres el que controla mi vida, no soy yo, eres tú? Lo que yo hago, lo hago en tu fuerza. Y no quiero decir que en esto te conviertas en una marioneta. No, hermano, lo que quiero decirte es que en tu voluntad has entendido el concepto, y no solo el concepto, sino la naturaleza de la justificación de Jesucristo, y que tienes el libro de Romanos completo para entender todo lo que Jesús hizo por ti, para que tú puedas tener acceso a este mundo de bendiciones. La justicia, hermanos, del cristiano no es una justicia ganada por algún tipo de comportamiento. Tú lo sabes, hermanos. Es una justificación regalada por las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dice Romanos 5:17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia. Eres justo por medio de Jesucristo. La posición es que tú puedes pecar, puedes fallar, pero siempre tendrás a Jesucristo delante del Padre justificándote. La justicia de Jesús constantemente está limpiando tu vida. Y si has fallado, sí, hermano, fallamos, no somos gente. Siempre he pensado que la iglesia de Jesucristo es un grupo de gente imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. Tú y yo cometemos fallas, tenemos pecados, de repente fallamos, decimos, hablamos, hacemos cosas equivocadas, pero hermanos, tenemos la gran bendición de venir a nuestro cuarto secreto, de doblar nuestras rodillas y de pedirle: Señor, te pido una vez más, justifiques mi vida. Yo sé lo que esto representa, pero es parte, hermanos, de la gráfica de crecimiento. Hay momentos en los cuales estamos sirviendo a Dios y nos sentimos en el cielo, y hay momentos en que nos sentimos que la bajada fue fuerte y que nos sentimos como en la bolsa de Nueva York, ¿no? Cuando hay mucha incertidumbre. La incertidumbre genera pérdidas y va para abajo el medidor, y la gente, todos empiezan a jalarse los cabellos y decir: ay, ¿qué va a pasar la economía? Pero hermanos, en la vida del cristiano es una gran oportunidad, número uno, para probar la misericordia de Dios, para cambiar nuestros malos hábitos y para volver a empujar hacia arriba, hermanos. Son las oportunidades que el Señor nos da. Lo verdaderamente bueno, hermanos, del Evangelio es el hecho de que Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos restaura completamente como hijos, incluyendo todas las bendiciones, recursos y derechos que esta posición privilegiada nos concede. Romanos 8:29-30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esta es una promesa para ti, hermano. No escucho ni un aleluya, ni ay, gracias Dios. Yo le digo: gracias, Señor. Yo era injusto, me hiciste justo. Tú me viste en mi necesidad y desde ese momento me predestinaste. Yo quizá ni siquiera había nacido, pero tú en tu visión futura de tu reino me viste en ese camino y me predestinaste para que yo pudiera estar hoy, 13 de octubre del 2018, con mis hermanos, recordando la obra maravillosa de Jesucristo en mi vida. El poder y el potencial del nuevo nacimiento tiene que ver, hermanos, con esa increíble justificación en nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado, tercer punto, recursos. Dije que eran 15, ya estoy sobre los 15, así es que voy a darle rapidez a esto porque quiero cerrar con otro punto. Recibimos un nuevo poder.
el poder del Espíritu Santo. Al ser de una nueva naturaleza, de una nueva identidad, necesitamos empezar a comportarnos y a entender que nuestro comportamiento debe ser diferente, porque Jesucristo ahora reina. Ese pequeñito duque que vivía en los barrios de Queens, de repente se da cuenta que es llevado a la realeza. Él tenía que hacer varios cambios, pero había un premio muy grande: el trono. Era el trono para ese pequeño. Es lo mismo para ti, hermano. Hay un premio muy grande para tu vida. La vida entera no nos basta, no es suficiente, hermanos, para poder tener esta bendición que Dios nos da al ser hechos sus hijos y al saber que Jesús pagó todo. Sí, hermano, todo. Puedes decirlo: Jesús pagó todo. ¿Puedes decir todo? Todo. Todo. Todo lo pagó Jesús por ti. Y hermano, entonces, por lo tanto, al vivir como hijos de Dios y al ser justificados, el Señor no solamente nos dice: todo esto es para ti. Además te voy a decir, y te lo puedes leer ahí en el Evangelio de Juan, no quiero tomar más tiempo, pero dice: y recibiréis poder. Y recibiréis poder. El poder del Espíritu Santo. En la doctrina de los bautizos hay un bautismo del nuevo nacimiento. Es el bautismo. ¿Y qué es lo que nace de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que nace, mis estudiantes brillantes de espíritu, alma y cuerpo? Sí, hermana. El Espíritu, el nacimiento del Espíritu. Cuando Jesús viene a tu vida, tu espíritu nace. Aquel que no conoce de Cristo, se lo he dicho claramente a todos, es un zombie. Espiritualmente está caminando, quiero decir, física y emocionalmente está caminando, pero espiritualmente hay una muerte. Es más, no hay vida. Es un ser animado, pero sin vida. La vida real que viene es cuando Jesucristo viene a nuestro corazón. Hemos dicho, ahí está mi hermana Sarita por allá, hemos dicho que ¿cuánto perdemos cuando morimos, hermana? De 300 a 400 gramos. Increíblemente suceden cuando una persona muere. ¿Sabes por qué? Es el peso de ese espíritu. Y no quiero ser muy dogmático en esto, pero es una realidad. Los doctores y la ciencia médica se ha dado cuenta que cuando alguien muere, pierde peso. 400, 250, 300, 400 gramos. Y eso es algo que no tendría mucho en nuestra cabeza, pero ¿sabes qué? Hay un poder que Dios te da, el nuevo nacimiento. Esa es una de las cosas que Dios te da, ese nuevo nacimiento, esa nueva persona. Pasas de muerte a vida. Es necesario nacer de nuevo, dice la Escritura. Pasas de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y eres poseedor de grandes bendiciones. Y aún además de eso, Dios te da poder. Y recibiréis poder. Ese es de los versículos que me enchinan la piel y lo repito 20 veces a la semana, o no sé cuántas veces. Recibiréis poder. Recibiréis el poder del Espíritu sobre cada uno de ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Monterrey, en Apodaca, en San Nicolás, en donde quiera que estés. Donde quiera que estés serás testigo de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo viene sobre ti, viene sobre tu vida. Jesús enseña mucho sobre el Espíritu Santo, ya lo mencioné, como una persona divina que nos apoya, nos guía, nos fortalece, nos enseña, nos convence de pecado y nos consuela. La labor del Espíritu Santo es increíble y hemos predicado largos sermones sobre el poder del Espíritu Santo, sobre la persona del Espíritu Santo. Hermanos, Jesús prepara a sus discípulos, les dice en el capítulo 14, en el capítulo 16 de Juan, los prepara a cada uno de sus discípulos para esperar la llegada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Aún en el libro de Hechos al inicio les dice: dentro de pocos días vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, no se vayan, les dice, quédense, les da, permanezcan. Y entonces viene como un viento recio y entonces la llenura del Espíritu Santo viene sobre la vida de cada uno de los creyentes. Amén. Aleluya. Y cuarto aspecto, Dios nos da propósito. Ya te dio una salvación enorme. Te ha dicho que eres hijo de Dios. Te ha dado una posición.
te he dado recursos para que tú puedas llevarlos a cabo. Ahora te dice, yo tengo un propósito para tu vida. ¿Qué es lo que está pasando entre el nacimiento y entre nuestra vida con el Señor? Es nuestra administración. Tú tienes un propósito en esta tierra. El libro quizá secular, el libro cristiano que más se ha vendido fuera de la Biblia es quizá Una vida con propósito. Y ahí te enseña 20 increíbles pasos. No, son 40 diferentes expresiones de cómo tu vida tiene un propósito en esta tierra. Sí, te puedes casar, sí, puedes estudiar, puedes trabajar, puedes tener tus hijos, puedes ser abuelo. Gózate con la bendición que Dios nos da con la familia. Pero además, hermano, en todo esto el Señor tiene un propósito maravilloso en tu vida. El Señor quiere que tú brilles. El Señor quiere pulirte para que su gloria sea como un espejo y este espejo transmita la luz de Jesús a las gentes. El propósito, hermanos, es un destino con una nueva visión. ¿Cuál es esa nueva visión? Y recibiréis poder, y entonces ¿qué? ¿Me seréis testigos? Dios nos está llamando a que otros reciban la bendición que nosotros hemos recibido, que otros reciban de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. La vida cristiana no tiene que ser tan compleja, hermano. Debemos entender qué es lo que existe desde el día en que nacimos. ¿Alguien recuerda su fecha de nacimiento en Cristo? Sí, a ver fuerte por ahí, alguien que me la diga, hermana Mague. 16 de febrero de 1996. Un aplauso, hermanos, un aplauso muy grande. Fue la fecha en que yo nací y el año en el que me casé, fíjese, hermana. Qué bendición tan grande. ¿Alguien más? Sí, Gisela. 31 de diciembre del 98. Un aplauso, muy bien, Gisela. Hermana Lucy. 7 de febrero de 1993. Muy bien, hermana Lucy. Ese joven. ¿Cuál es? 1 de agosto de 2011. O sea, tienes casi, ¿qué? 7 años, ¿verdad? En Cristo. Un aplauso para este joven de 7 años de ser cristiano. Y así cada uno de nosotros. Sí, Rafis. ¿Te acuerdas del mes y del año, pero no del día? Febrero del 97. Qué bonito mes el de febrero. Definitivamente es un mes maravilloso. Hermanos, debemos recordar desde ese día que nacimos. Debe ser un día de alegría. Cuando yo recuerdo el 20 de octubre de 1985, pues era yo un chiquitín. No se crean, más o menos, era un jovencito. Hermanos, yo no puedo pensar qué día más maravilloso en mi vida pudo haber sido. Estoy cumpliendo la edad, ya debería ser espiritualmente crucificado porque estoy cumpliendo 33 años de ser cristiano. Crucificado más en mi carne, ¿verdad? Y resucitado más en Jesucristo. Hermanos, el propósito de Dios es que dice, os es necesario nacer de nuevo. Él está diciendo en otras palabras que esta es la única manera de salir de la semejanza e imagen de pecado en Adán, para volver a nacer a la imagen de Dios nuevamente. El problema primordial de la humanidad, hermanos, no son tanto sus pecados individuales, sino que, hermanos, su naturaleza del pecado que viene en la semejanza de Adán. La naturaleza del pecado es lo que Dios está combatiendo. Tus fallas individuales, Dios te va a ir ayudando, pero el pecado original es el que debemos alejar de nuestra vida. Y yo quiero decirte un último mensaje sobre este punto. Hay mucha gente que piensa que se porta bien. Hay mucha gente que dice, yo me porto bien, pero no se están dando cuenta que no es el problema la persona, sino la naturaleza del pecado que mora en cada ser humano. Hay que de veras hacer entender a esas personas que dicen, yo me porto bien, yo no necesito de Dios. Yo hago esto, yo hago lo otro, no me meto con nadie. No, ese es el problema. ¿Sí me explico, hermanos? El problema en tu vida no es la falla que tuviste hoy. El problema en tu vida es que si la naturaleza del pecado permanece en ti todo el tiempo, entonces no has nacido
de nuevo. Y fíjate, una de las cosas más increíbles que pudiera existir para un cristiano es decir, pues yo creo que yo llevo 10 años de ser cristiano, pero no estoy plenamente seguro si he nacido de nuevo o no. El nacimiento, hermanos, trae cambios, cambia nuestra identidad, nos mueve nuestra posición de pecado a una posición de naturaleza divina, nos cambia de ese lugar donde estábamos perdidos para recibir potencia, para recibir dones, para recibir poder del Espíritu Santo, y nos comisiona, nos habilita. Dios todo esto lo desarrolla para habilitarte, para que tú seas luz, para que cada uno de tus días cuenten. La vida cristiana no debe ser compleja, hermanos. Y quiero terminar rápidamente con un pensamiento que traigo aquí, muy importante. ¿Le podemos dar a la siguiente, si son tan amables? El siguiente, por favor. Aquí hay un concepto muy interesante. Ese término me gusta mucho. Yo no lo conocía, pero hoy en día lo utilizan muchas empresas. Muchas empresas dicen la accountability, o la palabra accountability no tendría una traducción. Cualquiera diría es como contabilidad. No precisamente, hermanos. No tiene una traducción precisa al español. Esto dicho por los especialistas de Forbes. Algunos lo vinculan al término de responsabilidad. Lo cierto es que podemos hacer una distinción entre lo que es ser responsable, hermanos, porque ser responsable está directamente relacionado con una acción. Tú puedes ser responsable todos los días, puedes levantarte a las 6 de la mañana, llegar a tu trabajo 6:40, cumplir con tu horario y salirte. Eres responsable, pero el término de accountability o accountable está directamente relacionado con un resultado, no solamente con tus hábitos de responsabilidad, sino directamente con un resultado. Es decir, tú eres responsable de realizar cierta actividad en tiempo y forma, pero tal vez no eres responsable de que esa actividad tenga un impacto positivo en tu entorno. Debemos pensar, hermanos, que nuestra vida está constantemente llevándose a un aspecto directo de rendición de cuentas. La acción que tú generes puede ser una acción repetitiva, puede ser una persona que constantemente está cumpliendo con tu trabajo, cumpliendo los horarios, levantándote a tal hora, acostándote, y eso está bien, son buenos hábitos, pero eso no significa que estés entregando las mejores cuentas. En las empresas podemos tener a la persona más puntual del mundo, pero con la peor actitud de trabajo. Puede ser la persona más presta en llegar a tal lugar o de salir a comer, puede ser casi en horario inglés. No, mi horario de comida es este. Uno de los problemas que luego hemos encontrado es que dicen, no, espérame, es que yo trabajo hasta tal hora. No, pero es que necesito. No, es que yo no puedo, yo ya tengo otra cosa. Entonces empezamos a ver y el resultado no se lleva a cabo, hermanos. El impacto no siempre llega a ser positivo en el entorno. Puedes haber estado trabajando en una empresa por 10 años, pero sin tener ningún impacto positivo. Solamente cumplías con un tiempo, con una forma y una manera. Esto nos lleva, hermanos, a tener el concepto de la capacidad de consumar planes, de entregar resultados. Y para el cristiano lo traduciríamos como una rendición de cuentas. Imagina estos escenarios que se presentan en otros lugares, aquí no pasa. Jonathan lucha con la pornografía que está viendo todos los días en el internet, pero tiene vergüenza de hablar de ello. Margot se enoja con sus hijos, pero es incapaz de prohibirles sus malos comportamientos. Rita y Juan están teniendo serios problemas en el hogar, asisten a la iglesia, parecen una pareja normal, pero ella está realmente en una carrera contra el divorcio y sin darse cuenta no tiene a quién afianzarse. Esos son escenarios reales de hoy en día. Se puede vivir una vida de apariencia, podemos ser responsables en determinadas cosas, pero no estamos obteniendo el resultado ni el impacto positivo
ni en nuestra propia familia, ni en nuestra propia vida. La rendición de cuentas, hermanos, es una de las situaciones que necesitamos entender. Una de las mayores mentiras del maligno es pensar que como cristianos podemos caminar solos, podemos luchar solos, vencer solos al pecado en nuestra propia capacidad, generar nuestra propia agenda, generar nuestros propios planes con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña que nunca es bueno estar solo. Por dos aspectos. Número uno, cuando estás solo es realmente la persona que tú eres. Y número dos, dice la palabra del Señor, que cordón de tres dobleces no presto de rompe. Y aquel que anda solo y se cae en el hoyo, ¿quién lo va a ayudar, verdad? ¿Quién lo va a sacar del pozo? Mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. Hermanos, no es bueno pensar que en nuestra vida cristiana podemos resolver todo nosotros. La rendición de cuentas, hermanos, es una de las cosas que dentro de nuestra administración cristiana delante del Señor debiéramos traer como una de las prácticas más comunes en nuestra vida. Puedes entrar y salir, puedes ir y venir, puedes estar aquí y no estar, pero ¿cuándo estás entregando rendición de cuentas en tu vida cristiana? En una historia que quizá algunos de ustedes por ahí la han leído, llega aquel hermano y le dice al pastor: pastor, me voy de la iglesia. Hermano, pero ¿por qué? Cuando llego, los hermanos no me saludan. En las reuniones pasa esto. Me acerqué para decirles esto y se enojaron. Las hermanas que están allá están hablando de usted. Fulanito así, esto pasa con mi hija, esto así. Y empezó a hacer un sinfín de quejas. Y entonces le dijo el hermano: dice, está bien, hermano, yo entiendo, usted no puede seguir aquí porque son muchas las calamidades que están sucediendo en su vida. Solamente le voy a pedir algo antes de que se retire. La oficina del pastor estaba a la salida porque acostumbraba salir, saludar a la gente y atenderlos inmediatamente. Dice, allá al fondo hay dos hermanas que están necesitando estas copas con vino porque vamos a tener una comunión con algunos hermanos. Le voy a pedir un favor bien grande. Llena las copas y dice, por favor, llévelas a las hermanas allá atrás. Y cuando regrese, ahorita oro por usted. Y entonces el hermano, pues está bien, toma la charolita y ahí va. Y regresa con el pastor. Y le dice, hermano, ¿qué siguen diciendo de mí? Dice, ¿cuándo? Ahorita. No me di cuenta, pastor. Y de los hermanos y de sus hijos, no me di cuenta. Pastor, pues es que no se da cuenta, yo llevaba la charola con las copas, entonces pues, se me distraía, se me iban a caer. Dice, entonces quizás eso es lo que te ha faltado, que tus manos y tu mente estén ocupadas sirviendo al Señor y no observando a los demás. Y eso es tremendo, hermanos. Yo te quiero preguntar categóricamente, ¿cuándo te vas a decidir a servir a Dios? Si lo estás haciendo, te felicito, excelente. Pero hermano, Dios te está llamando a rendir cuentas en tus talentos. Llámalo como gustes: evangelismo, ayuda social, primeras impresiones, apoyo a los niños, alabanza, enseñanza, predicación, ayuda, oración. Un aplauso para los 8 héroes que vinieron esta mañana a orar en la mañana. Hay tantas cosas en las cuales tú puedes ser útil, pero ¿sabes qué? Te es más cómodo llegar y sentarte en tu lugar y decir, voy a recibir y al final del día evaluaré si fue bueno o malo el servicio, si me gustó o no la alabanza, si el mensaje me llegó o no me llegó. Hermano, aquí no somos profesionales, dice uno de los autores, si no me equivoco, creo que es MacArthur. Dice, no somos profesionales, somos gente que amamos a Dios y que necesitamos entender que esta iglesia tiene que multiplicarse. ¿Qué pasaría si hoy tomaras la decisión de decir, voy a servir a Dios en una cosa pequeñita, voy a tomar esa bolsita chiquita y voy a servir a Dios, y para el próximo año voy a tener otra bolsa chiquita? Piensa que esa bolsa chiquita que Dios te ha dado es el alma de una persona. De aquí a un año, si tú traes a esa persona aquí a la iglesia y la cuidas,
oras, le amas, estás al pendiente de esa persona, yo te garantizo que dentro de un año esta iglesia va a ser insuficiente. Nos van a faltar sillas y nos vamos a tener un nuevo problema, gracias a Dios. Si tú te comprometieras hoy a decir: Señor, quiero rendirte cuentas de mi vida, de mis talentos, hoy tendrías la gran posibilidad de que en un año estaríamos duplicando la iglesia. ¿Cuántos hijos espirituales tienes en tus 25, 3, 8, 14 años de fe en Cristo? ¿Quiénes son tus hijos espirituales? ¿Los cuidas? ¿Les llamas? ¿Les oras por ellos? ¿Les visitas? ¿Los apapachas? Piensa en la gente que Dios te ha dado a tu entorno. Podemos vivir aquí cumpliendo con tiempos, con ritos, con reuniones, pero no estamos llegando al objetivo. No estamos impactando como Dios desea que impactemos. Y el día de mañana llegará en el momento en el cual dirás: Señor, me agarraste en medio del trabajo y ya me llamaste a tu presencia, pero dejaste un campo sembrado, dejaste mucha semilla dispersa en el campo, dejaste demasiados brotes. No te apures, el Señor se encargará de ellos. Lo importante es si lo estás haciendo o si solamente venimos y nos cruzamos de brazos cada 8 días o a veces hasta cada 15 días. El llamado, hermano, que Dios te está dando es a la rendición de cuentas. Y voy a cerrar brevemente sobre las cuestiones que nos hablan de la confesión. La Escritura, los cristianos, como parte de nuestra administración, debemos buscar la rendición de cuentas. Hay 3 razones bíblicas. Primera de Juan 1, del 9 al 10: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La confesión, hermanos, es útil. La confesión de nuestros errores es útil porque alivia nuestra carga de la culpa y de nuestra propia vergüenza. Pero no lo hacemos solo para sentirnos mejor. Ante todo, confesamos nuestras fallas y nuestro pecado porque la Biblia nos alienta a hacerlo. Dice en el Salmo 51:4, la confesión de pecado comienza con Dios cuando David clama y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nuestro pecado, hermanos, como cristianos, es en última instancia una ofensa ante Dios y debemos correr al Señor antes de reconciliarlos con los demás. Y también es importante confesar el pecado a otros creyentes. Fíjate lo que dice en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración del justo puede mucho. Necesitamos confesar nuestras fallas, necesitamos liberarnos de esa carga. Muchas veces puedes venir a la iglesia con tu mochila y no tienes la disposición para decir: dejo esta mochila y esta carga, parece el pípila, ¿no? Ahí vienes con la placota en la espalda y no la quieres llevar, la dejas ahí en la entrada, termina el servicio, la pescas de nuevo y otra vez ahí te la vuelves a llevar, y a ver cómo nos va la siguiente semana. Y nos acostumbramos a estar llevando cargas en nuestras vidas. En la iglesia no cuestionamos tu vida, porque tú como yo somos gente llenos de áreas de oportunidad. Necesitamos corregirlas, pero sí podemos orar los unos por los otros. Ante tus cargas, presenta esta necesidad a aquella persona que está siendo de bendición para tu vida. Y quiero terminar rápidamente con el siguiente tema. La Escritura, la siguiente, por favor. La Escritura nos advierte del autoengaño. Cuando vas en la carretera o cuando vas en las avenidas, es muy probable que si no pones mucha atención puedas chocar, porque puede haber un punto que se llama ciego. ¿Sí se les ha pasado, hermanos? De repente vas así manejando y espejeas y te quieres pasar y ahí vas de regreso, y ahí hasta los carros ahí van así como loquitos de regreso, porque ya lo tienes encima. Es un punto ciego, es justamente casi cuando estás alcanzando al otro carro, que el espejo no te permite ver, o ya está casi encima de ti y no lo alcanza a ver porque está acá. Hace muchos años,
¿Cómo se llama esa película maravillosa del ala ofensiva que cubre de Michael Orr? No recuerdo cómo se llama. The Blind Side, ¿verdad? El lado ciego. Bueno, en el lado ciego empieza con una escena increíble. Joe Theismann era un quarterback de los Pieles Rojas de Washington. Era de lo mejor que existía en ese tiempo. Era un gran quarterback. En uno de esos movimientos, él toma su posición de lado y está a punto de lanzar un pase, pero él está de espaldas. Su casco no le permite ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Él tiene que confiar en su guardia ofensivo, en su tackle ofensivo. Y en ese momento llega un famoso cazador de cabezas llamado Lawrence Taylor de los Gigantes de Nueva York, y por atrás lo pesca, le cae encima, lo dobla, le quiebra la pierna y se acabó su carrera. Hermanos, los cristianos tenemos puntos ciegos. Necesitamos, hermanos, tener alguien que nos cubra las espaldas. Mejor son dos que uno. Necesitamos entender que alguien debe estar en nuestra espalda y que sintamos toda la confianza de voltearnos y lanzar el pase. Dice la Escritura: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. De las cosas más difíciles en mi vida es cuando he tenido la valentía de hablar una cuestión delicada con alguna persona y tengo dos opciones: que la persona se me vaya así con las uñas o me diga gracias. En algún momento en el caminar cristiano tuve la posibilidad de escuchar aquella palabra de aquel hombre que me dice a mi esposa: estábamos ahí sentados como tú estás en este momento, mi esposa y yo estamos sentados, y dice esa pareja que se ponga de pie, dice: ustedes van a ser llamados como a Ezequiel, donde darán un mensaje y la gente le tronará los dientes. El llamado de Ezequiel es difícil y lo hemos experimentado muchas veces. Qué difícil es acercarme a ti, decirte lo que está pasando y que yo veo en tu vida y que tú sientas que te estoy agrediendo. Qué difícil es cuando un líder se acerca con un parte de su equipo y el miembro de ese equipo sienta que es una agresión y no una forma de corrección. Qué difícil es decirte: deja de hacer esto porque estás sirviendo a Dios, y que sientas que te estoy criticando. Qué complicado es darte un consejo y hagas exactamente lo contrario. Pero hermano, Dios pone al liderazgo como tu tackle ofensivo para que te cubra tu blind side, tu lado oculto, tu lado ciego. Qué importante, hermanos, es andar en la vida entregando cuentas. Y hay más que mencionar, pero yo quiero detenerme aquí. Yo quiero pedirte que te pongas de pie por un momento, y si nos ayudan los músicos. Y yo quiero pedirte un momento nada más. No quiero entretenerte más. Yo solamente quiero pedirte un momento de tu corazón. No voy a hacer ningún llamado. Yo quiero que personalmente, porque sabes qué, hermano, este mensaje es para mí y es para ti y es para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos en nuestra rendición de cuentas con Dios, con nuestros ministros, con nuestras autoridades? Qué difícil cuando el pastor me ha llamado y me ha dicho: esto no está bien, y me da dolor, me da tristeza. Pero ¿sabes qué? Le digo a Dios: gracias, porque alguien me está cuidando mi lado oculto, mi lado ciego. Alguien me está viendo lo que yo no veo. Decía Danilo Montero que el pecado es como el mal aliento: todos los notan menos la persona que lo tiene. La maldad es así, hermanos. Todos los demás podemos estar notando lo que está pasando en tu vida, pero si no estás dispuesto a recibir la persona que te cubre tu blind side, tu lado ciego, muy probablemente recibirás golpes muy duros que te puedan dejar fracturado o te puedan dejar ahí postrado. La exhortación es una de las cosas más difíciles que podemos enfrentar, pero ¿sabes qué? Cuando la recibes
y lo recibes de parte de Dios, en tu corazón va a venir esa situación, porque se te está removiendo todo, pero vendrá esa situación en la cual Dios quiere decirte: esto yo quiero para tu vida, porque tu llamado es al trono, porque eres llamado a sentarte en el trono. Así como yo he vencido, dice el Señor, y me he sentado con mi Padre en su trono. El llamado es alto, el llamado es alto, el precio a veces es alto, pero no es complicado, es querer en nuestros corazones. Inclina tu rostro, hermano. Yo te quiero pedir que oremos en esta tarde. Oh Padre Celestial, oh Dios de los cielos, qué difícil a veces es saber lo que nos representa el tener una buena administración delante de ti, el traer nuestros talentos, el traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, el dejar a un lado un proyecto o alguna necesidad por el hecho de cumplir contigo, Padre, pero eso es lo mejor para nuestra vida. Te quiero pedir en esta tarde, Dios, que cada miembro de esta iglesia tenga a alguien que le cubra las espaldas. Te quiero pedir, Dios Santo, que no permitas que el enemigo llegue por la espalda y lo derribe y lo lastime y lo hiera y lo deje sin posibilidades de continuar. Porque muchos han ido en el camino y muchos han quedado postrados. Pero Dios, es en esta forma, Padre, como tú quieres llamar a tu iglesia y a tu pueblo. Te ruego, Dios, en esta tarde, que cada uno de los que estamos aquí, Padre, en nuestro espíritu recibamos la importancia del rendirte cuentas, del honrarte, del traer nuestros talentos a tu servicio, de traer las primicias, de saber de que cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado, porque tú nos has dado una salvación enorme, Padre. Y en esta salvación enorme, Señor, nos has dado tantas cosas, tantas bendiciones, tantos recursos. Nos has dejado tu Espíritu Santo para nuestra guianza, para nuestra dirección, para que nuestro pie no tropiece en resbaladero, para que nuestro caminar sea firme, quizá corto, pero firme. Siempre he puesto los ojos en ti, Señor Jesucristo, porque tú eres un Dios aficionado a la obra de tus manos. Te pido, Padre Celestial, que cada uno de los que estamos aquí, Padre, hayamos recibido esa palabra que tú nos tenías preparada en esta mañana y podamos caminar en ella, Padre. Gracias por aquellos que están de viaje, gracias por aquellos que no vinieron, Dios, y gracias por este pueblo, Dios, que ha propuesto y dispuesto en su corazón recibir esta palabra, Dios. La palabra, Dios, de ánimo es el trono. La palabra difícil es la exhortación, el ser confrontados con nuestras debilidades, pero Dios, en ti, dice tu palabra, diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya, Padre. Gracias por bendecir a tu pueblo. Gracias por bendecir a tu iglesia, Señor. Gracias por prosperar y gracias por multiplicar, Dios, porque los dones y los talentos puestos en tu iglesia han de multiplicarse, Padre. Y como diría el salmista, hubiese yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, en la casa de mi Padre, en las familias de aquí de la casa de mi Padre, en cada miembro, en cada joven, en cada señorita, en cada adulto, en cada mujer. Padre, recurrimos a tu gracia, Señor, para que, Señor, nos comprometamos delante de ti, Dios, a tener hijos y a ser como aquella Ana que se paró delante del sumo sacerdote y dijo: Señor, escucha mi clamor, y lloraba. O sea, paró frente a su esposo y le dijo: dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Danos hijos espirituales, Señor. Danos una persona que podamos cuidar. Danos un árbol espiritual que podamos plantar en ti, que podamos regar, que podamos ayudar, que podamos podar. Danos, Padre Celestial, el don y la bendición de tu gran salvación, Padre, para que podamos ser hallados aceptos delante de ti. Te lo pido, Padre, en el amor y la virtud y el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Pueden tomar asiento?
Muy bien, muchas gracias. Tenemos unos pocos anuncios, pero me da mucho gusto escuchar este tipo de palabra porque me alienta en saber de que sí, a veces las cosas no están como uno quisiera o como